Hola, soy Verónica Romero y esto es Siempre Saludable. Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, por eso vamos a hablar sobre prevención y sobre factores de riesgo para evitar enfermedades cardíacas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las afecciones cardíacas constituyen la principal causa de muerte en todo el mundo. La hipertensión, el consumo excesivo de grasas, la elevación de los niveles de colesterol malo y el tabaquismo son factores que ponen a su corazón en un alto riesgo de enfermarse. Sin embargo, son situaciones que pueden prevenirse practicando actividades físicas con regularidad, evitando el consumo de cigarrillos y teniendo una ingesta saludable en sus alimentos ricos en fibras naturales, líquidos, vegetales, frutas y verduras. Sabemos que existen una serie de factores de riesgo que conllevan a la aparición de la aterosclerosis, es decir, de la obstrucción de las arterias de todo el cuerpo, pero principalmente de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que nutren el músculo cardíaco y entonces ellas son las que, si se obstruyen, pues por supuesto van a llevar a la aparición de infartos del miocardio, anginas de pecho, y eso a su vez va a producir un grado alto de incapacidad o de discapacidad, como se menciona actualmente, en mucha cantidad de pacientes. Entre estos factores está la hipertensión, una enfermedad silente y delicada que puede ocasionar daños al organismo al bombear la sangre de manera excesivamente rápida, por lo que es necesario practicarse chequeos médicos con cierta regularidad para que el especialista dé un diagnóstico temprano y certero. En Venezuela su prevalencia se estima que está alrededor del 32 a 34%, es decir, que 1 de cada 3 personas es hipertensa. Entonces, esa hipertensión arterial obligatoriamente debe ser tratada y la parte fundamental son los cambios en los hábitos de vida, es decir, una alimentación adecuada, reducción del consumo de sal, realización de actividad física, reducir la cantidad de grasas que se ingieren en la comida y de calorías. La mayoría de las patologías que pudieran afectar su corazón cursan asintomáticas. Puede ser hipertenso y aún hipertensos severos, no tiene ningún síntoma y solamente se descubre la enfermedad cuando el paciente acude a una consulta, se le hace una toma correcta de la presión arterial y entonces se hace el diagnóstico. Y una vez que ya entonces se hace el diagnóstico, entonces el paciente hay que educarlo porque es muchas veces difícil que el paciente acepte de manera inicial que tiene una patología que no le está produciendo ninguna sintomatología. Estas son preguntas de nuestros televidentes para el especialista. Generalmente cuando el infarto aparece en las personas más jóvenes, está indicando que es una enfermedad que ha sido más agresiva, de una progresión más rápida. Entonces, quiere decir, generalmente pues afecta a las arterias más importantes y entonces cuando ocurre el síndrome coronario agudo, la secuela que deja es una zona más grande. Entonces esa zona que es más grande, pues entonces va a producir mayor grado de cicatrización del ventrículo izquierdo. Entonces al haber cicatrización, ese tejido contráctil que ya va a ser sustituido por una cicatriz que no se va a contraer. Cuando ya el paciente desarrolla el infarto es porque la enfermedad ha estado cursando durante mucho tiempo de manera silente. Otra forma de manifestarse son los accidentes cerebrovasculares o enfermedad cerebrovascular. El paciente puede estar totalmente sin ningún síntoma y de repente hace la pérdida de la conciencia, queda con el déficit motor a consecuencia de esa enfermedad que no fue controlada adecuadamente porque nunca se le llegó a hacer el diagnóstico. Y recuerde, si desea comunicarse con nosotros y hacer cualquier pregunta o sugerencia, escriba al correo electrónico que ve en pantalla, siempresaludable@televen.com.